Hola, ¿qué onda? Subs del canal, mis postrecitos. Hoy les traigo un video un tanto diferente donde quiero mostrarles y recomendarles el nuevo producto que llegó a mis manos este último mes y se llama Turbox Neo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece un control de videojuego. ¿Qué? Pero no es un control para jugar videojuegos, sino un increíble dispositivo controlador y una herramienta diseñada especialmente para artistas digitales como yo y ustedes, los que dibujan en digital y los que quieran empezar. Seas novato, por hobby o profesional, te servirá igual. Y hoy les hablaré y les mostraré cómo es que se usa y cómo cambia el flujo de trabajo con esta extraña pero cómoda cajita negra con botones. Simplemente lo conectas a tu computadora y con el driver puedes configurar los botones como tú quieras. Y lo mejor de todo es que detecta cualquier programa. A mí me detectó Paint.Toolsai, Photoshop e incluso Premiere. Me puede detectar incluso mi programa de animación, etc. Es para todo tipo de arte digital, muy útil. Yo lo organicé de esta manera, con el Turbox a mi derecha cerca del mouse. Ya que soy zurda, utilizo el lápiz de la tableta con la mano izquierda y el mouse con la mano derecha. Entonces tendría mi mano izquierda ocupando el lápiz y con mi mano derecha utilizaría el Turbox Neo. Si eres diestro sería lo mismo, pero al revés, ambas son 100% útiles. Pero bueno, ya que ya se hicieron una idea de qué es Turbox Neo, les mostraré aquí un speed paint de cómo lo utilicé para realizar este dibujo. Entonces, como pueden ver, puedo hacer zoom con la rueda tipo mouse que tiene arriba a la izquierda. También puedo cambiar la capa girando la rueda central, lo que me permite cambiar de capa a gusto sin necesidad de mover el mouse para ir a buscarla, por ejemplo. Es demasiado cómodo, como que todo es más rápido. También puedo rotar el lienzo con la rueda inferior, así puedo girarlo de izquierda a derecha, hacerle espejo o rotarlo hacia los lados. Puedo hacer, deshacer y rehacer con los botones pequeños de la esquina. Así no tengo que ir a buscar el control y la Z, por ejemplo, y solo ocupo esos botones y ya está. Es maravilloso. Y ese tipo de cosas puedo hacer, pero ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran. Así es como yo lo configuré, pero es muy intuitivo y tu mano aprende rápido la posición de los botones. Al principio parecerá que son muchos botones, hay gente que dice que se ve complicado, pero en realidad en algún momento se te vuelven pocos. De hecho, como que me faltaron para algunos comandos, entonces igual es una decisión lenta de hacer, pero una vez los configuras correctamente es todo demasiado fácil.
como pudieron ver, terminé un dibujo de cuerpo completo y full coloreado en tan solo 1 hora y 15 minutos aproximadamente, gracias al controlador Turbox Neo. Me demoré muchísimo menos de lo normal, ya que ahora estuve practicando un tiempo. Igual toma un tiempo practicar, pero luego te acostumbras y, amigos, cambia completamente toda la experiencia de trabajo. Entonces, hablemos de sus mayores beneficios. Vuelve el trabajo más rápido y también más intuitivo. No tengo que mirar nunca más al teclado y solo uso mi otra mano para hacer todos los atajos de teclado. A mí, como persona zurda, me sirvió demasiado. Nunca pensé que necesitaba tanto algo así. Cuando eres zurdo, tienes que tomar el lápiz de la tableta con la mano izquierda y además cruzar la mano de manera muy incómoda para hacer comandos como Control Z, por ejemplo, que es para deshacer. Llevo muchos años haciendo eso y gracias a Turbox ya no tengo que despegar el lápiz de esa manera. Nunca más. ¡Gracias! Y para los animadores, buenas noticias, también sirve para avanzar y retroceder los frames dentro del programa de animación. Sirve para Photoshop, Toon Boom Harmony, Clip Studio, etc. Y bueno, esta fue mi review, la pasé muy bien. Muchas gracias Turbox por darme esta oportunidad. Y bueno, si les interesa tener uno, sí, vale sus $, pero entrando al link que dejé en descripción y usando el código CIARO, es decir, mi nombre, podrás comprar tu Turbox con un buen descuento, pues te sale más barato si usas mi código y el envío es 100% gratis, solo pagas el controlador, así que mucho mejor. Y eso es todo, postrecitos. Espero que les haya gustado el resultado que logré con Turbox Neo. Lo he estado ocupando en todos mis dibujos, incluido el del Speed Paint anterior de Friday Night Funkin', para que lo vayan a ver, lo dejo aquí arribita. Y me despido por hoy, ayúdenme compartiendo este review por favor con sus amigos, suscríbanse a mi canal, tengo muchas cositas de arte ahí, y nos vemos, hasta luego.